Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo 1 de agosto, iniciamos mes. Junto a Cristian Castillo vamos a conducir hoy el análisis. Cristian, buenas noches, bienvenido. Don Mariano, buenas noches. Preocupación, el presidente Bukele ya dijo que la variante Delta llegó a El Salvador, que ya hay contagio colectivo en El Salvador, y la Antigua hoy llena de salvadoreños, así que esperaríamos mínimo de las autoridades de salud que como no van a poner un cerco sanitario porque no hay, digamos, la claridad mental como para ese tipo de cosas, sí se agradecería que pudieran pues fortalecer las capacidades del Hospital de la Antigua Guatemala, porque somos receptores de gran cantidad de salvadoreños que vienen por el tema de las fiestas agostinas. Dato importante que nos traslada Cristian, y esperamos que las autoridades de salud atiendan ese llamado. Bueno, pero hoy por la noche vamos a hablar de política latinoamericana, política regional, política nacional. Tenemos dos invitados con quienes vamos a tratar de establecer qué se nos avisora en el futuro a partir de los últimos acontecimientos. Esta situación donde vemos países con instituciones débiles, Guatemala no escapa de eso. Sumamos las consecuencias de la pandemia, los cierres, los encierros, en fin. Estamos en una situación complicada y bueno, caldo de cultivo en algunos países para la elección de presidentes populistas. Así que vamos a hablar de ese tema. Tenemos, como lo decía, dos invitados. Le voy a dar la bienvenida a la licenciada Micaela Hierro Dori, presidente en Cultura Democrática, Asociación Civil, quien nos acompaña desde la Argentina. Apreciamos mucho que a pesar de la diferencia de horario haya aceptado esta conversación. Y también tendremos por la vía telefónica a Roberto Wagner, catedrático universitario, especialista en temas internacionales. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Iniciamos con Micaela Hierro. Un gusto. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Micaela, ya dimos una introducción muy general, pero a partir de la experiencia y lo que está viendo que está pasando en nuestros países, denos sus valoraciones, por favor. Bueno, la pandemia ha atravesado todos los ámbitos de la vida de todo el mundo y en América Latina no es la excepción. Pero la democracia se ha visto vulnerada por la pandemia de distintas maneras. No solamente por las restricciones de las libertades individuales y civiles, sino con los pretextos que han utilizado muchos presidentes en los poderes ejecutivos de tomar medidas urgentes y sin ningún tipo de control por parte de los parlamentos, que en algunos casos estuvieron sin funcionar el primer año de la pandemia, al menos 6 meses en el caso de Argentina. Y bueno, aumentaron los casos de corrupción, pero en sí, más allá de la institucionalidad en sí, la proliferación de las fake news, el ambiente de desconfianza de la ciudadanía, que no tiene acceso a información confiable, la polarización en distintas posiciones, esa dicotomía entre garantizar el derecho a la vida y la plena vigencia de las libertades, ha puesto como en distintos bandos, aparte de la ciudadanía que opina de una manera u otra, y ha polarizado aún más y ha fragmentado aún más nuestras sociedades, lo que facilita que emerjan gobiernos más autoritarios o que se tomen medidas más autoritarias. Profesor Wagner, buenas noches. ¿Nos acompaña? Sí, buenas noches, aquí estoy. Bienvenido, profesor. Realmente, digamos, la pandemia ha desnudado el estado calamitoso de los estados. Pasamos por debates en donde la posición neoliberal hablaba de reducir al mínimo el Estado y ahora estamos reconociendo la necesidad del Estado, sobre todo inclusive para la reactivación económica. Hemos visto en el mundo la utilización del gasto público como uno de los motores para reactivar la economía. ¿Cómo encuentra la pandemia de COVID-19 los estados latinoamericanos, profesor? Bueno, yo creo que primero hay que reconocer el hecho que nadie estaba preparado para esto, pero como bien ha dicho mi colega anteriormente, estamos enfrentando una situación en la cual los estados han venido y han apostado por ciertas cuestiones
de tratar de prepararse para esto en una situación en la que, ¿cómo podemos decir? ¿No? Vemos un Brasil que le apuesta en un momento dado con un presidente de derecha a decir, no, esto no es tan grave como nos lo están pintando. Y después vemos también, si pasamos a los últimos meses, lo que está sucediendo con Cuba, y que se está derribando ese mito de la salud cubana y la vacuna cubana y todas las manifestaciones que vemos en Cuba. Siento yo que los gobiernos han politizado muchísimo este tema de la pandemia. Han politizado muchísimo a llevar agua a su molino para tratar este tema como una cuestión política y no tratarla como una cuestión de salud técnica, ¿no? Y reactivar precisamente lo que es la economía, darle certeza, que como bien decía la colega, darle certeza a la población de qué es lo que se va a hacer, cómo es que se va a tratar el tema de la vacunación, el tema de lo que eran las cuarentenas en su momento. Yo creo que eso es un problema que América Latina no ha logrado, y lo generalizo, no ha logrado comunicar bien y no ha logrado hacerlo bien. Roberto Wagner, están anunciadas nuevas manifestaciones, bloqueos a partir de mañana, y bueno, se tienen un sinfín de excusas, no vamos a entrar a esa parte, pero bueno, de un país de la eterna primavera pasamos a un país de la eterna manifestación, y entonces es evidente de que las instituciones del país no han sido capaces de canalizar de una manera adecuada y responder a las inquietudes y demandas de la ciudadanía. Pero, insisto, esto es un relato y es una forma de actuar que es cada vez mayor y donde se demuestra que las respuestas no son las adecuadas. Y en ese contexto, estamos ya algunos empezando a visualizar el evento electoral 2023 de Guatemala. ¿Cómo encaja todo esto? Sí, Mariano, es una excelente pregunta y estoy muy de acuerdo. Yo creo que el problema de las manifestaciones es que hay una gran diferencia años luz con lo que fueron las manifestaciones del año 2015, cuando se revelaron ciertos datos en los cuales la ciudadanía lo que solicitaba era muy claramente una renuncia. Pero es que no le corresponde a la ciudadanía hacer cambios estructurales del país. Ahora bien, tomando en cuenta todo esto y tomando en cuenta el panorama también, no solo el de Guatemala, o sea, veamos también el panorama, lo que está sucediendo con la cooperación de Estados Unidos, tomemos en cuenta con lo qué va a pasar con las elecciones en Honduras, qué va a pasar con la política que sigue Nayib Bukele en El Salvador, y qué pasa con este gobierno que sufre una presión que también hay que entenderla desde lo que son la división de poderes de Guatemala, ¿no? Yo creo que existe nuevamente una fuerte improvisación todavía existe una fuerte improvisación sobre cómo tratar el tema de la pandemia. Y a partir de eso no se pueden establecer políticas públicas, porque un tema es la pandemia, pero aparte son siempre los temas pendientes de país, de políticas públicas, económicas, de salud, de educación y demás, que se están sujetando todas al tema de la pandemia, que si no se responde, entonces es como una excusa para que no se respondan estos temas. Pero yo creo que hay que ser más profesionales, con todos esos temas. Hay que aprovechar la donación que se dio de vacunas y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Pero hay que trabajar y hay que establecer hojas de ruta de qué es lo que se va a hacer de aquí por lo menos a principios de 2022. Ahora, licenciada Hierro, hemos visto en los últimos años, en las últimas elecciones en América Latina, discursos demagogos tanto de candidatos de derecha como de izquierda que han
conquistado el poder público a través de procesos democráticos. No obstante, esos discursos demagógicos que ofrecen soluciones inmediatas terminan de debilitar lo que usted ya refería en su primera intervención, una pérdida de credibilidad, una pérdida de confianza en la institucionalidad de los estados. Sí, realmente no es muy alentador la situación actual con la pandemia. Uno de los grandes desafíos de la democracia es la exclusión social. Y la emergencia sanitaria se transformó en América Latina rápidamente en una emergencia económica. Ahí yo coincido con lo que decían recién, hay más allá de una realidad que ha afectado a todo el mundo, acá en la región ha habido una, eh, una, una desidia, una ineficacia para cómo nuestros gobernantes han lidiado con esta crisis. Porque si no, no tendríamos estos números, nosotros tenemos como región el 8% de la población y sin embargo tenemos el 20% de los contagiados y el 30% de los muertos. Eso es falta de buena gestión, de buena toma de decisiones por parte de los políticos. Entonces acá el problema de la toma de decisiones se evidencia con esos números y creo eh, que, que de alguna manera lo que pone es al desnudo una vez más las debilidades institucionales, la crisis política que ya vienen de generación en generación en nuestra región, la falta de liderazgo, fortaleza de los partidos políticos, surgen nuevos movimientos políticos con nuevos liderazgos, nuevos caudillismos, pero de nuevo replicar esta estructura de organización política en base a un Salvador, en base a un Mesías, y no a una institucionalidad, a una república, a la división de poderes y realmente fortalecer las instituciones. No, sin confundir con estatismo, sin confundir con mayor burocracia, sino fortalecimiento de las instituciones que funcionen realmente a nuestra idiosincrasia política. Para mí allí falta más de innovación de parte y el sentar estratégicamente de parte de nuestros gobernantes, de nuestra clase dirigente, que en vez de tener vocación de servicio real por las personas, se han servido del Estado y lo siguen haciendo y terminan siendo eh, un seccionador del Estado en vez de servirlo, ¿no? Digamos, a la ciudadanía. Micaela Hierro, Dori, no podemos dejar de mencionar como que el péndulo en América Latina nuevamente empieza a correrse hacia las izquierdas, con excepción de Ecuador, pareciera ser de que bueno, toca otra vez el turno de irse moviendo. En cada país es diferente, no podemos ir extremas en todos los casos, pero bueno, sí hay un corrimiento. Y cuando uno escucha al presidente, al recién electo presidente del Perú, presidente Castillo, pues bueno, sí ya estamos escuchando discursos y que no van en la dirección de lo que ambos analistas nos comparten hoy, en el sentido de que, bueno, no se está hablando de institucionalidad, sino se está hablando de acciones inmediatas, de tratando de dar respuestas a situaciones emergentes, en fin, pero bueno, claramente sin atender esos temas que usted correctamente mencionaba de las instituciones republicanas, de la división de poderes, de libertades, sino todo lo contrario, van en otra dirección. ¿Usted considera que todo eso va a continuar en las Américas, que va a llegar también a Brasil y que pudiera esparcirse más hacia el norte, hacia Centroamérica? Yo creo que el peligro está latente mientras que no haya mayor participación ciudadana y formación cívica de nuestros ciudadanos. Siempre va a estar latente ese peligro de que la ciudadanía se vea envuelta en un discurso eh, que sea halagado, que sea bonito y que sean nuevamente espejos de colores y nada más. Ya sea de populismo de izquierda o de derecha, todo populismo es dañino,
En cuanto a si se va corriendo el eje de la izquierda a la derecha, eh, falta con que caiga la dictadura de el totalitarismo en Cuba, como para que se debiliten el resto de los gobiernos autoritarios de la región, que sí en este momento están en un eje de izquierda, como se ve, son amigos del gobierno de Díaz-Canel, el gobierno castrista en Cuba, con ese eje, que siguen con un manual de llegar al poder con elecciones libres y después ir erosionando las instituciones democráticas hasta que se hacen con el poder y bueno, van destruyendo así a la democracia y permanecen, ¿no? Y permanecen uno y otro gobierno, aun cuando siguen llegando al poder vemos en Argentina, si las instituciones y el Poder Judicial funcionaran, no llegaría al poder nuevamente una vicepresidenta con 5 causas de corrupción y tan avanzadas eh, como es el caso de Cristina Kirchner. Las instituciones tienen que funcionar para prevenir ese tipo de casos, pero también la ciudadanía tiene que estar bien formada para dejar de votar un discurso vacío, hueco, promesas que no se cumplen, y poder elegir bien, ¿no? Tiene que poder elegir bien y y al mismo tiempo que elegir bien, la ciudadanía tiene que retroalimentar una clase dirigente que está muy viciada, pero va de la mano, ¿no? Esta falta de confianza en las instituciones, falta de interés en la política por parte de la ciudadanía, no es es un ciclo vicioso, ¿no? Profesor Wagner, ¿qué es más allá del discurso ideologizado en estos países que muy bien Mariano plantea que han tenido un movimiento pendular ahora de gobierno a gobierno? Estábamos acostumbrados a periodos de derecha y periodos de izquierda. Sin embargo, en las últimas elecciones en América Latina hemos visto un movimiento más corto, inclusive de un gobierno a otro se va a los extremos ideológicos. ¿Cuál considera usted que es la demanda de los pueblos latinoamericanos para provocar este tipo de movimientos políticos tan extremos, toda vez que los problemas estructurales de la región se mantienen vigentes? Bueno, yo a eso lo llamo yo el argumento futbolístico, ¿no? Es como el fútbol, que es pasión. O sea, es una cuestión pasional, es una cuestión en la que nos movemos entre el voto de premio y el voto castigo, pero yo creo que lo que han fallado principalmente también las propuestas políticas que hemos tenido es en cuál va a ser su legado, ¿no? O sea, hay una serie de promesas vacías, populistas, tanto de derecha como de izquierda, las podemos ver. Pero el problema es cuál es el legado, porque uno puede venir y decir, bueno, este no fue tan buen gobierno, pero nos dejó un legado, y eso se acabó, eso como que se terminó, ¿no? Ya no lo vemos. Entonces eso es un problema en gran manera, y estoy completamente de acuerdo con mi colega que cuando viene y habla también de la necesidad de información de la ciudadanía sobre, o sea, no votar apasionadamente como que si fuera votar por el equipo de fútbol de uno, ¿no? Yo creo que necesitamos más pensar también en lo que es la presencia del Estado en América Latina. ¿Qué presencia del Estado queremos de América Latina en diferentes niveles, ¿no? ¿Cuál es el rol? Definir bien el rol de lo que tiene que ser el Estado y el rol de lo que no puede hacer el Estado muy bien, por ejemplo, pero nuevamente, yo creo, insisto, que el gran problema es una cuestión pasional. O sea, votamos con castigo. Para mí eso refleja, y yo explico con eso Brasil, explico también Argentina, con el respeto de la colega, que pasa el kirchnerismo al macrismo para regresar a una versión nueva del kirchnerismo, ¿no? O sea, es un voto castigo. Y que en cualquier momento pues, estamos muy cerca también en Centroamérica de sufrir lo mismo, ¿no? No me extrañaría para nada
que veamos en Honduras un país tradicionalmente conservador entre el Partido Nacional y el Liberal que se vuelque en la próxima elección a un partido de izquierda. ¿Y esa situación, Roberto Wagner, la prevé para Guatemala? Tomando en consideración lo que estamos viendo en los últimos días, creo que no podemos omitir mencionar de que todo este tema de las manifestaciones y los bloqueos, no paro, sino bloqueos, se está dando más en el interior y en los centros urbanos y particularmente los más grandes, aunque hay algún tipo de incidentes, pues como que no es tanto, sino que se ve que son las áreas del interior de la República con otro tipo de liderazgos los que están empezando a surgir y que pudieran tener una incidencia mayor en el evento electoral 2023? Yo creo que tal vez no lo vamos a ver en el 2023, pero el hecho que Telma Cabrera haya sido la candidata con una propuesta antisistema, con una propuesta política indigenista, ¿no? Y de reforma de constitución plurinacional, como se presenta, y que fue la cuarta persona que recibió más votos, y todos esos votos fueron mayoritariamente urbanos. Eso demuestra ese voto castigo. Tal vez no lo veremos en el 2023, pero sí, seguramente lo vamos a ver muy pronto. Es el voto castigo, es el hartazgo de la gente con lo que hemos visto en los últimos gobiernos, que son gobiernos de centro derecha, apoyados por un empresariado que no espabila, y que nuevamente sigue siendo, o sea, si vemos, no hay mayores diferencias entre los últimos tres gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el actual gobierno de Alejandro Yamatei. No me extrañaría, tal vez no en el 2023, Mariano, pero no me extrañaría que en el 2027 veamos un giro a raíz de ese voto castigo, que le va a hacer muchísimo más daño al país, creo yo, en mi opinión profesional, que lo que hemos vivido. Pero que es producto de eso, Ahora, licenciada Hierro, realmente el malestar y la indignación de los pueblos latinoamericanos con la democracia es precisamente por el debilitamiento de las condiciones de vida de grandes contingentes humanos en los diferentes países, y que hacia estos lares de América Latina, hacia el norte, Centroamérica principalmente, ante el profundo desconocimiento de las corrientes políticas del sur, hay un uso hasta de desprecio al planteamiento del populismo. ¿Cómo se proyectan hacia el Estado las demandas populares? ¿Cómo se integra a política pública las demandas de los sectores que han sido debilitados en sus condiciones de vida? Como decía anteriormente, la exclusión social es uno de los desafíos mayores de la gobernabilidad democrática. El discurso de izquierda que siempre intenta como cooptar los grupos más vulnerables que vienen con el curso de inclusión social, de justicia social, que después vemos que toman medidas económicas que no son eficientes y que aún con asistencialismo y con cosas, con medidas de corto plazo, que la gente lo ve con buenos ojos, pero que no termina de comprender que eso es pan para hoy y hambre para mañana, y que estos gobiernos terminan destruyendo la base económica de nuestros países, además de las instituciones como indicaban anteriormente, ¿no? Cuando tienen... No todos los gobiernos de izquierda van erosionando las instituciones democráticas, sino especialmente aquellos con intención de apoderarse de todas las estructuras del poder, como hemos visto en Venezuela o como hemos visto en Nicaragua, que siendo un gobierno, habiendo todavía democracia, terminaron siendo dictaduras, ¿no? Hoy tenemos tres dictaduras plenas en la región, cuando hasta hace unos años teníamos
solamente una. Desde Cuba hubo un efecto contagio con Nicaragua y con Venezuela. El riesgo a que otros países sigan ese modelo está mientras tengamos tanto porcentaje de pobreza y sigan con ese mismo discurso manipulador de estos sectores. Y por otro lado, la derecha, en vez de ser como inteligente, integradora, digamos, creo que hasta Macri lo ha querido hacer, como Macri se lo acusa siempre por parte de la derecha, se lo acusa de ser una persona liberal, pero que después implementó políticas socialdemócratas, pero para poder contener con una crisis social y económica, y que no terminan de resolver los problemas económicos de base, ¿no? Entonces, con medidas a medias, que para no ser totalmente odiado y, digamos, y a medida para poder remediar. Cuando uno pone la casa en orden, hay a veces que tiene que parar todo y realmente tomar medidas que no son populares, aunque no guste en un corto plazo, son buenas a mediano o largo plazo. Creo que ese es el gran defecto de nuestra región, es ser todo el tiempo cortoplacista, no mirar, no tener un plan estratégico, no seguir política de Estado y seguir este vaivén de izquierda a derecha, un gobierno u otro, ese voto castigo. Eso lo único que hace es seguir improvisando y sin resolver los problemas reales de la gente. Micaela Hierro, ¿por qué en nuestros países es tan atractiva la calle, la manifestación, en algunos casos pues llegando a extremos de terrorismo, como hemos visto algunas ciudades de la América Latina? Y bueno, tal vez para las personas que tienen más experiencia que nosotros, pues les recordará los 60, 70, cuando pues bueno, algo similar sucedía y algunos pues tomaron las armas, en fin, no entraré a esa parte, pero ¿qué le hace tan atractivo a la gente ir a la calle, estar en la calle, no canalizar sus demandas por medio de organizaciones políticas o instituciones creadas precisamente para escuchar y atender las demandas, y se recurre al manual de la violencia callejera, el terrorismo callejero? Si supiera eso, tendría como un manual de cómo guiar, ¿no? Yo siempre promuevo valores cívicos, participación ciudadana y una posición de centro desde Cultura Democrática, la organización que lidero, para mediar entre la izquierda y la derecha, esa polarización que lo único que hace es dañar la convivencia social, lo único que hace es dañar la posibilidad de construir consensos para realmente planificar el futuro de nuestros países. Entonces, ¿cómo evitar que la gente se tiente con un discurso bonito, con promesas cortoplacistas? Bueno, es que si lo supiera, digamos, no estaría aquí. Yo, digamos, tendríamos la fórmula como para aplicarla en toda la región. Yo creo que es de a poco y es no perder la esperanza. Yo creo que tener siempre ese ideal y no claudicar. Yo veo mucha dirigencia política. Yo ya estoy en los 40 años y hace 20, cuando empecé a hacer política, de esos jóvenes con ideales. Hoy en día mis colegas ya fueron ganados por el pragmatismo, fueron ganados por los que están en política, los que hacen política activa. Han terminado haciendo la vieja política, terminaron con las malas prácticas, y eso es por no tener las convicciones bien firmes, por pensar, bueno, así es la política, así es así, y entonces perder la fe. En definitiva es perder la fe de que otro país es posible, de que otra región es posible haciendo las cosas bien, y que
el premio va a llegar. Lo que hay que transmitirle a la gente es esperanza y darles un plan, un camino. Este es el camino, este es el primer paso, este es el segundo paso digamos, y alentarla. Yo creo que también hay que tener un poco más de fe en las mismas personas, pero tiene que haber un consenso de cierto grupo de la dirigencia política con los medios de comunicación, con el empresariado, como para facilitar esta tarea de llegar realmente a la población con un mensaje claro, contundente y que sea real, ni manipulado, ni tirado de los pelos, digamos, para decirlo Profesor, fácil. profesor Wagner, esta etapa que empieza a gestarse en este momento otra vez de ese discurso de la ciudad descalificando a la provincia, desconociendo sus formas de lucha, desconociendo a sus liderazgos, esto ya lo vivimos. De hecho, nos llevó a la etapa más cruenta y más dura del conflicto armado interno en nuestro país. Y 40, 50 años después de iniciado este conflicto, están los territorios demandando las mismas cosas, demandando atención del Estado con políticas mínimas de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura, de desarrollo. Ya pasamos por aquí. ¿Cuál es su perspectiva de hacia dónde podría evolucionar este discurso que, insisto, nos llevó a la confrontación armada por más de 36 años? Completamente de acuerdo, Cristian. Yo creo que el gran, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Licenciado Fierro, la gran ausencia que ha tenido, por ejemplo, la derecha liberal en América Latina es el tema de la desigualdad y la pobreza. Es un fallo terrible que a quienes se identifican desde esta perspectiva tienen que reconocerlo. También, por aparte, hay que reconocer que la izquierda nunca ha reconocido completamente a la democracia, sino que la secuestró y que hizo este tema de la elección ilimitada, lo que antes llamábamos dictadura, lo convirtió en democracia. Pero el problema sigue siendo ese. El problema sigue siendo un problema de las élites políticas, económicas y sociales de este país. Ese discurso en el cual nosotros no podemos venir y salir, no podemos encontrar mínimos comunes. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, no puede ser posible que en un país con una tierra tan fértil y tan bendita haya desnutrición, ¿no? Ese tipo de cosas que se tienen que corregir, que se tienen que hacer a veces sacrificios, pero que son sacrificios hoy que mañana nos van a dar beneficios. Ese es un problema. No nos podemos hablar, no nos podemos comunicar adecuadamente. Y estoy de acuerdo, o sea, estamos encontrando una serie de circunstancias en las cuales no hemos regresado a conflictos como el conflicto que vio Guatemala y tantos otros países en América Latina, porque no han existido esas luchas de poder. Pero cuando se dé la circunstancia de que dentro de una élite un poder rete a otro, como sucedió, por ejemplo, el caso de Guatemala, que fue el conflicto armado, se origina en el ejército de Guatemala, entonces es cuando vamos a tener otra vez nuevamente problemas. Pero no salimos de ese ciclo vicioso. Para mí el punto más importante, más allá de los conflictos armados, es que no salimos de los ciclos viciosos de acusarnos unos a otros, de qué está haciendo mal usted, qué está haciendo mal usted, y que yo los llamo así, e insisto, argumentos futbolísticos. Y entonces son cosas que al final del día no aportan a nada y solo generan conflicto. No salimos de eso y recurrimos siempre a la figura del caudillo, y ese es un problema. Es tan difícil para América Latina salir de esa figura del caudillo, alguien que venga con mano dura y con la arrogancia de pretender que sabe más que todos nosotros qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante, ¿no? Y ese es un problema.
Micaela Hierro, nos estamos acercando. Yo quisiera aprovechar tal vez el último minuto que le tenemos con usted para que nos dé una valoración del futuro de Cuba, porque si bien es cierto ya han pasado varios días, las manifestaciones continúan, también vemos una represión muy fuerte contra los jóvenes y contra quienes desean más libertades. Su apreciación en un corto, pues un par de minutos, por favor. Sí, brevemente. A ver, el gobierno de Díaz-Canel va a hacer todo lo posible para no perder el poder. Lo, lo cual hace que la represión se extienda, sea mucho más cruda. Los principales líderes de la oposición están presos, más allá de tantos jóvenes que han salido espontáneamente a manifestarse jóvenes que no pertenecían a ninguna organización ni nada, simplemente que se unieron al grito de patria y vida. Yo creo que este es el inicio como del fin. Tengo realmente una visión como más esperanzadora, pero como conociendo los tiempos de Cuba, igual va a llevar meses o lamentablemente años. Eh, creo que después de lo que pasó en noviembre, que todo esto es el 11J del 11 de julio, creo que es una consecuencia de lo que pasó en noviembre con el movimiento de todos, el movimiento San Isidro. Y, 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 después de esto del 11 de julio, al ver tanta represión, va a haber más gente. El próximo foco que surja de descontento va a ser aún más fuerte que lo de julio, así como lo de julio fue aún mayor lo de noviembre, lo del 27N, cuando ahí ya se había creído que se había roto como un hito en Cuba al haber 500 manifestantes enfrente del Ministerio de Cultura. Creo que va a ir creciendo el descontento y la manifestación de la ciudadanía, y que la misma cúpula del Partido Comunista y los militares se van a ir yendo, como le van a quitar el soporte de gobierno a Díaz-Canel. Es muy raro el dato, pero en las últimas semanas han muerto más de 10 generales o militares fuertes de las Fuerzas Armadas revolucionarias, y esto, bueno, sin información, sin acceso a la información, pero eso quizás habla también de que la represión no solamente la sufre la ciudadanía, sino que están queriendo contener que se vayan las tropas, ¿no? Bueno, agradecemos a Micaela Hierro Dori desde la Argentina, muy amable por haber atendido a altas horas de la noche allá en Argentina esta invitación de Canal Antigua en Guatemala. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. También agradecemos a Roberto Wagner que nos haya acompañado por la vía telefónica. Bien, Cristian, cerramos, terminamos. Mañana otra vez bloqueos anunciados, nos veremos cuánto sucede. Manifestaciones más bien. No hay anuncio para mañana de cierre de vías, más bien de movilización en vías. Movilización en vías. Vamos a ver. Que es el planteamiento de este grupo que ha convocado para mañana. Tal vez el llamado a las autoridades. Si la semántica es para justificar violencia, bueno, eso es otro tema. Pero mañana las movilizaciones son en vehículo, tengo entendido. No. Yo creo que hay que estar atentos. Y aquí la advertencia es estar pendientes, atentos. Es nuestra recomendación. La solicitud de las autoridades de salud tal vez es importante por el hecho de la venida masiva de salvadoreños en estas próximas 2 semanas. El apoyo a aquellos lugares que reciben por ser turísticos a los salvadoreños, por favor el apoyo para el tamizaje de posibles personas que pudieran ser portadoras de la variante Delta. Esto es fundamental, identificarlas, aislarlas y poder reaccionar con los servicios de salud oportunamente. Buena recomendación y esperemos que las autoridades de salud respondan. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.